Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de Filosofía de cuarto grado. Hoy vamos a iniciar el tema de Filosofía Contemporánea 1 del siglo XIX y vamos a dar un tiempo para que ingresen los estudiantes. Bien, iniciamos el tema de Filosofía Contemporánea 1 con asistencia de la estudiante Nayeli y va ingresando ya Juan David. Entonces, en esta etapa se caracteriza por ser una gran agitación social y política. Figúrate que vamos a la par con literatura contemporánea. Entonces, dentro de esta etapa, pues hay una gran agitación social político, lo que se expresó en las revoluciones sociales que remecieron Europa entre los años 1830 a los 1860. Luego que las grandes masas de trabajadores se desilusionaran de la nueva clase social que controlaba el mundo y que pues, eh, esta masa social nueva, bueno, es la burguesía, cuyos ofrecimientos al tomar el poder no se concretizaron y actúan de manera contraria a las promesas de la Revolución Francesa. Dentro de ella vamos a ver, dentro de esta filosofía contemporánea, vamos a ver varios movimientos históricos y entre ellos vamos a ver, voy a dejar de compartir un momento pantalla, un momento para ubicar ya el contenido. Ok. Y vamos a ver lo que es el positivismo, por lo cual a partir de este momento comienza a tomar apuntes. El surgimiento del positivismo, pues era necesario, señala la corriente, crear una filosofía contrarrevolucionaria. Y es que el positivismo es una de las corrientes idealistas más difundidas en la filosofía burguesa contemporánea. Era considerada su mérito en haber acabado, según él, pues con la filosofía y en basar sus teorías exclusivamente sobre los hechos positivos, afirmativos y no sobre deducciones abstractas. Es decir, afirmando pues que se eleva por encima de lo que es el materialismo, del idealismo,
Y entonces el positivismo representa en realidad una de las variantes más superficiales y vulgares, pues, de la metafísica idealista. Entonces, también buscaba este surgimiento del positivismo establecer un orden y progreso, es decir, estática, dinámica. Copia esto en tu cuaderno de apuntes, por favor. Y les recuerdo que el examen es el próximo viernes a las 11:20, el cual consta de 20 preguntas, 10 de lógica y 10 de filosofía. Por lo que te invito a que tengas tus actividades domiciliarias pues al día, son pocas, no son muchas. Lo importante es que estén bien desarrolladas. Ahora bien, seguimos con la siguiente lámina. La filosofía positivista pues descansa en dos principios, pues la clasificación de ciencias teóricas como la filosofía social, la sociología, la biología, la química, la física, la mecánica y la matemática. Y la ley en las matemáticas, en lo teológico, en lo metafísico y en lo positivo. Copia esto en tus cuadernos. Dentro de un aspecto interesante del positivismo, pues es la interpretación idealista del papel de la experiencia y de la ciencia, donde la experiencia es para él un conjunto de sensaciones o representaciones y el papel de la ciencia pues queda reducido a la descripción, es decir, a la no explicación. ¿A cuál descripción? A la descripción de los hechos. El progenitor del positivismo es el filósofo francés Augusto Comte, que se abarca entre el siglo XIX y se considera un positivista, todos aquellos filósofos que trataban de ubicarse entre el materialismo y el idealismo. Entonces, los clásicos, eh, dentro de ellos lo vamos a ver ahorita. Entonces, dentro del positivismo, pues había ley de las tres etapas. Entonces, para ello, eh, un momentico, por favor, tengo cierta inestabilidad, un momentito, por favor, del internet. Muy bien, ya. Entonces, dentro de estas tres etapas tenemos el teológico, perdón, el metafísico y el positivo o científico. Y el primero es un estado preparatorio, el segundo va a ser un estado transitorio y el tercero va a ser un estado definitivo. El estado teológico, que es el ficticio, es el punto de partida del espíritu positivo. En él se pretende dar respuestas absolutas a todos aquellos fenómenos que resultan extraños, tendiendo a hacer que todo se parezca o asimile al hombre. Busca las explicaciones en razones sobrenaturales, razones oscuras. Y aquí, en esta parte, domina la imaginación. Por su parte, en el estado metafísico, que es el estado transitorio, o también
Sí, bueno, un estado transitorio, también llamado estado abstracto. En este estado se busca el porqué y la explicación de la naturaleza en las cosas mismas, a través de entidades abstractas, inmutables, y sigue manteniéndose ese carácter del estado teológico también, de dar explicaciones absolutas. Esto le hace estar más cerca del estado anterior que del positivo. Entonces, el espíritu metafísico no tiene la autoridad afectiva que tenía el estado teológico. Ahora bien, en el estado positivo, que es el estado real, pues esta última es la etapa del desarrollo del espíritu humano, pues no busca el porqué de las cosas, sino el cómo aparecen y se comportan los fenómenos. Solo le interesa la descripción fenoménica y la regularidad de su obrar. Entonces, el espíritu humano pues renuncia a las explicaciones absolutas de etapas anteriores y se circunscribe al dominio de la verdadera. Vamos aquí a admitir a otra estudiante. Bien, y repasando la asistencia, pues tenemos a Juan David, Ana Yeli y Samantha que ya se está uniendo al grupo. Entonces, copien esto en sus láminas, en sus cuadernos, perdón. Siempre me equivoco, muchachos. Ambiciones de Conte. Y es que, un momentito, para irme ubicando de una vez en el tema. Ok, en las leyes de Conte, que es el personaje principal de esta corriente, él busca las leyes invariantes y es la investigación sobre el mundo social en base a la teoría. ¿Para qué? Para alcanzar el mundo real, pues él señala que hay que investigar y teorizar. Entonces, todo lo que pueda investigar, pues hay que dejarlo por escrito. El progenitor del positivismo, pues como señalé que es Augusto Comte, pues eh, es el que señala estas grandes ambiciones de él. ¿Cuáles eran las ambiciones? Investigar y teorizar. Entonces, esta corriente, pues, fue una de las más difundidas en esta época, tomen en cuenta eso. Y tenemos, pues, una de las corrientes idealistas más difundidas que buscaba o pretendía, pues, darle otro enfoque a lo que es la filosofía para esta época. Entonces, por acá, en la siguiente lámina, seguimos con las ambiciones de Augusto Comte, pues él buscaba estas leyes. Y si nos vamos un poquitico a la sala este, con literatura, pues literatura de eh, contemporánea, pues cómo estaba en ese momento la situación mundial, pues había grandes cambios. Eh, un momento, muchachos, un momentico.
Un momento, muchachos, por favor, que estoy aquí con un problema en, en el cargador de la lacto. Bien, listo. Bien, tengo una dificultad aquí con el cargado. Bien, entonces dentro de esta búsqueda de las leyes invariantes, pues tenemos los tres métodos sociológicos que Conte señala. Y el primero es la observación. Y es que debe hacerse guiada por la teoría y una vez hecha, conectarla con una ley. Por su parte, la teorización, eh, tenemos acá que puede también dividirse en dos subtipos, pero no sin antes mencionar lo que es, aparte de la observación, la experimentación antes de iniciarme con la teorización. Y es que la experimentación era más adecuada para otra ciencia que para la sociología, que obvia las razones. Entonces, el tercer punto, que en este caso aquí es la teorización, pues esta se divide en dos subtipos: la comparación de las sociedades humanas con las sociedades animales, la comparación de la sociedad de distintos lugares y la comparación de diferentes estudios sociales a través del tiempo. A esto se le denomina teorización, que cumple las tres etapas, mientras que la experimentación, pues, se adecuaba más para otra ciencia que para la misma sociología. Ahora, estos métodos sociológicos, estos métodos, perdón, invariantes, pues iban a la par con lo que es investigar y teorizar. ¿Para qué se investiga? A ver, cuando sacaron eh, leyes de Mendel, pues Mendel tuvo que haber hecho primero una investigación, un estudio de campo para poner de manifiesto lo encontrado, buscarlo, teorizar. E igual en las corrientes, en las teorías educativas, como en el caso de Vygotsky, eh, esta investigación lo llevó a refutar ciertas hipótesis, ciertas teorías que ya estaban existentes, y poner de manifiesto algo nuevo, algo que ellos a través de la investigación pudieran concretarlo. Una vez terminado el estudio, pues lo que tenían que hacer era teorizarlas. Teorizarlas es darlas a conocer de una manera más presentable. Pues en la búsqueda del progreso, del orden y del progreso dentro de las ambiciones de Augusto Conte, pues está la estática social, pues la investigación de las leyes que gobiernan la acción y reacción de las diferentes partes del sistema social. Debemos partir del todo para analizar las partes. Entonces, aquí podemos aplicar en la estática social parte del todo para analizar las partes. Como en una investigación de campo. En una investigación de campo, cuando a ustedes les toque su momento, van a encontrarse algo como población y muestra. ¿Ves? Usted tiene que estudiar esa población a la que usted va a aplicar su trabajo de campo, su investigación. Va a ser, vamos a decir, la población van a ser los estudiantes de la institución Seba Reina de Los Ángeles.
ese es el todo. Pero yo, aunque estudie toda esa población, me voy a enfocar en una pequeña parte de ella que la voy a analizar y esa pequeña parte me va a describir todas las demás. Eso le vamos a denominar muestra. Yo puedo decir la población de los estudiantes, bueno, los estudiantes de la institución educativa Reina de los Ángeles, pero mi muestra van a ser los estudiantes de cuarto grado. Voy a partir de allí. Entonces, debemos partir primeramente del todo de una población para analizar las partes, muestras. Entonces, parte todo para analizar una pequeña muestra. Si usted cuando va a un laboratorio y usted se quiere hacer un análisis para saber en cuánto tiene la hemoglobina, usted no se hace un estudio completo. Usted va a presentarse, ¿no?, al laboratorio, pero su análisis va a ser específicamente sanguíneo. A usted no le van a tomar muestras de otro lado, no, solamente sanguíneo. Entonces debemos partir del todo para analizar las partes. Copien esto en sus cuadernos. Bien, y como dato curioso, pues en esta línea de lo que es el orden y progreso señalado por un Conte de manera general, pues él postula que pues la reforma no puede realizarse exitosamente si no precede una reforma teórica. Entonces, Conte opone el orden a la revolución, lo cual lo aproxima a los filósofos de la restauración, pero se separa de ellos a buscar el orden en el progreso y no en la vuelta al pasado como hacían los demás, sino en miras, era como progresista, ¿no?, en miras a futura. Entonces, en la siguiente lámina tenemos dentro de la estática social todavía al individuo, y es que las personas no crean el mundo social, más bien es el mundo social el que crea las personas. Entonces, dentro de este estado positivo, pues consiste esta ley que cada una de las concepciones principales, un momento muchachos,
Bien, disculpen la interrupción. Entonces, las personas no crean el mundo social, más bien es el mundo social el que crea las personas. Ahora bien, analizando esta frase de Augusto Conte, así de manera personal, si te pones a reflexionar, pues seríamos partidarios de Conte, pues realmente las personas que deambulan en la calle, un momento, las personas que deambulan en la calle, los que piden, los mendigos, pues, ellos están puestos allí, muchos me dirán porque tienen problemas que no pudieron superar, porque la familia los hizo a un lado, porque cayeron en las drogas, en el alcoholismo. Y cuando te pones a analizar ese punto clave, vamos a hablarlo de rechazos. ¿Quiénes son los que se encargan de que esa persona llegue a ese punto? Muchos me dirán, no, es culpa del mismo, pero también hay un rechazo de la sociedad. Cuando uno ve a una persona que está muy tatuada, uno lo primero que hace es la impresión de que me va a robar. O ves a una persona de color oscuro y dices, nada, esta es una persona mala. Porque hay ciertos prejuicios enmarcados dentro de esta sociedad. Entonces, el mundo social crea a las personas que están en las calles, son el reflejo de esa sociedad, pero también la sociedad no es que crea nada más cosas malas, vamos a llegar a ese punto, no, no, no. También la misma sociedad busca también un enfoque para las nuevas generaciones. Figúrate que la misma sociedad hace que haya necesidad, por ejemplo, en el caso de ahorita, de buscar una vacuna. Es que ya la hay, Miss, sí, es que hay muchas, pero no está científicamente ya dada a conocer que solamente con esta vacuna evitas que te contagies del COVID. Más nunca te va a dar. Todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, las personas no son las que imponen la creación, todo lo que está dentro de la creación del mundo. Yo no creé la luna, ninguno de ustedes creó el cielo y las estrellas, pero sí el mundo social es el que hace que las personas actúen de una manera buena, de una manera mala. Si las personas actúan de una manera mala porque sintieron que no lograban eh, encuadrar bien dentro de una sociedad o cuajar dentro de una sociedad, y muchas personas tienden a la frustración. Ahora bien, dentro de esta búsqueda del orden y progreso está la práctica social. Y entonces aquí entran los fenómenos colectivos. ¿Cuáles son esos fenómenos colectivos? La familia, el lenguaje, la división del trabajo, la religión. Y es que en este punto, figúrate que Conte buscaba el progreso, mirar en miras a un futuro. Era una persona que su corriente iba hacia lo positivo, hacia lo afirmativo. Entonces, él toma la ciencia experimental como toda racionalidad. Entonces, por acá, eh, perdón, él busca proponer un nuevo modelo a nivel científico, pero también busca mantenerse dentro del terreno de este campo. Entonces, las leyes van a dejar de ser hechos para transformarse en acontecimientos pero generales, a transformarse, o sea, son hechos ahorita, pero a través de las transformaciones va a surgir nuevos acontecimientos, pero a progreso. Entonces,
En la siguiente lámina, dentro de lo que es la dinámica social, él señala que la sociedad se encuentra siempre en procesos de cambio, pero un cambio que se produce ordenadamente, de acuerdo a las leyes sociales. Entonces, esta sociedad, que es la que hace que los hombres se transformen, va a ser una sociedad en constante cambio. Y ahorita vamos a hacer un análisis de la sociedad de antes y la sociedad actual. Un momento. Cuando analizamos la sociedad de antes, la sociedad de tus papás, no era la misma de ahorita, ¿verdad que no? Ni tampoco la ciencia y la tecnología eran las mismas de la época que estamos nosotros, ¿verdad? Eran distintas. Entonces, ¿qué pasó? Pues hubo un cambio, pero no son cambios que se dan de manera brusca, sino de una manera ordenada, progresiva, y estas, a su vez, van transformando a las personas, o las transforma con pensamientos buenos o las transforma con pensamientos malos. Hay que tener siempre presente las dos opciones, como digo yo. Siempre las dos opciones hay que tenerlas en la mira. Entonces copia esto en tu cuaderno para que tengas y apuntes lo que es la dinámica social, ese orden y progreso que Comte buscaba. No un progreso de manera brusca, sino de manera ordenada. Si escuchan ruidito, por favor, ese es el sonido de lo que están vendiendo afuera. Y ya, bueno, nos estamos quedando a 10 minutos de la clase. Quisiera darle de corrido como me gustan a mí las clases. Pero bueno, tengo cierta inestabilidad del internet. Si hago pausas, muchachos, es porque la señal del internet se me pone inestable. Y en la siguiente lámina seguimos con esa dinámica del progreso social. Entonces, la sociedad progresa de modo constante bajo las leyes del positivismo. Ya vamos a conocer esas leyes de afirmación, de lo positivo, que valora y señala que la información, pues, que se está dando proviene de la experiencia y que todas las investigaciones deben teorizarse. Entonces, en estas líneas, la filosofía de Comte posee una clara intención de reforma social en el contexto de lo que es el orden y el progreso. Entonces, él postula que la reforma no puede realizarse exitosamente si no hay una reforma teórica. Entonces, dentro de todas estas ambiciones y de esta búsqueda del orden y del progreso, pues está la dinámica social. La sociología debe emplear el método positivo. Los fenómenos sociales están sujetos a leyes generales. Ya vamos a ver esto en el libro. Ahora bien, Comte era una persona progresista. Él no quería estar con no vamos a estar con los sufrimientos del pasado, sino como vamos a hacer un nuevo cambio. Y por eso es que algunos se identificaron con esta corriente. Por su parte, en la metodología utilizada por Comte tenemos la observación como parte del procedimiento y es el empleo de los sentidos físicos y tiene que estar orientada a una teoría. Entonces, uno de los principales procedimientos de la metodología es la observación y esto se da dentro de lo que son los trabajos de grado,
los trabajos de campo, la fase de observación. ¿Qué buscas tú en una fase de observación? Busca ver las conductas. Para poder tener un diagnóstico, uno tiene que hacer una fase de observación. Cuando usted va a la consulta médica, su médico lo examina, lo ve primero, ¿verdad? Le revisa, le ve los ojos, los oídos, la nariz, le dice que abra la boca, saque la lengua. También le observa la piel, los ojitos, las uñas de las manos, le hace el arco de reflejo. ¿Qué hace el médico? Está haciendo una observación, porque aunque usted diga que tiene fiebre a causa de una gripe, obviamente que no es COVID, el médico tiene que examinar qué más trae esta gripe consigo. Entonces aquí se emplean esos sentidos, el tacto, la vista, el olfato. También empleamos ¿qué? Cuando nosotros escuchamos, ¿no? Escuchamos lo que el paciente refiere. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación de campo y queremos analizar cuántas veces mis vecinos de la cuadra 21 de la avenida militar del Lince salen a hacer sus compras diarias, yo hago una fase de observación. Veo que tanta cantidad de personas hay en el mercado. Escucho los comentarios, ¿ves? Las conductas las puedo observar. Entonces estoy empleando todo. ¿Cuál es el fin de la observación? Vamos a la siguiente lámina. Llevarlo a una experimentación. Aquí estamos como si estuviéramos en un trabajo de grado, fase de observación y fase de experimentación. Ya observaste el fenómeno, lo analizaste, ves las causas. En la experimentación es casi imposible en el estudio de la sociedad y se aplica más en otras ciencias. Aunque en los trabajos de grado uno hace una experimentación con ciertas muestras, pues dentro de lo que es la filosofía contemporánea se van a aplicar más en otras ciencias que en la misma sociología, porque en la sociología no va a poder existir esa experimentación debido a que la sociedad cambia constantemente. Además, yo podría llamar Y. En la comparación, pues busca comparar los fenómenos sociales con su origen y sus repercusiones en los diferentes campos, en el tiempo y en el espacio. Entonces, ya hiciste la observación, viste la metodología, no la puedo aplicar, la experimentación, bueno, se aplica en toda ciencia menos en sociología, sin embargo, estamos haciendo un estudio de campo y lo voy a aplicar una muestra pequeña. Pero cuando yo hago la comparación, tengo que analizar cómo eran los estudiantes de cuarto grado del ciclo del ciclo pasado, que no eran ustedes, obviamente. ¿Qué conductas tenían? ¿Cuáles eran sus conocimientos que ya poseían? Vamos a conocer de cerca a ese grupo de estudiantes del cuarto grado pasado. Y también vamos a analizar las estrategias metodológicas, las estrategias didácticas, pedagógicas, andragógicas empleadas en los estudiantes. Pero también vamos a analizar cuáles son las repercusiones de aplicar nuevas tecnologías, nuevas estrategias a los estudiantes de cuarto que son los de ahorita. Hay que ver ese análisis, así como se está haciendo con la vacuna. Se está haciendo un experimento con diferentes marcas, marcas de vacuna, la Pfizer, la AstraZeneca, la COVAX, para ver cuál de ellas funciona, a ver cuál es la que tiene menos efectos secundarios. Y se hace una comparación. Copia esto en tu lámina mientras estamos a punto ya de finalizar esta primera sesión de filosofía.
Bueno, vamos a aprovechar los minutos que nos restan para que tú lo diviertas a fin de que así. Bien, a ligeros minutos de terminar esta sesión, los invito a desconectarse y conectarse a la segunda sesión de filosofía de cuarto grado.